Ve para acá. Aquí, pero aquí. Queda así cortado. ¿Está bien? Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar la charla que iniciamos anteriormente. ¿Cómo están? Voy a comenzar haciendo un comentario sobre algo que me colocó uno de mis contactos, que refiriéndose o cómo había entendido la charla anterior. Para mí es importante recibir ese feedback de ustedes, ¿no? Porque muchas veces uno habla y al hablar uno no sabe qué es lo que está entendiendo las personas. Entonces, cuando las personas manifiestan o me hacen comentarios, el día de mañana, pues que sea en vivo y podamos realizar una interacción, veríamos que eso le permite a uno como orientarse y ver qué es lo que están entendiendo o cuando algo no ha quedado suficientemente claro. En este caso, en la charla anterior, pues hay que considerar un contexto cuando les conté lo de Myron Tribus y la explicación que él dio sobre el organigrama o la estructura piramidal. Tenemos que entender el contexto. Él se estaba dirigiendo a la cúpula empresarial venezolana. Esos elementos, esas cosas que expuse, son cosas para entenderlas uno, no para utilizarlas para señalar a otros. Eso es algo fundamental. Eso es algo fundamental. Todos, de alguna manera, siempre vamos a estar por debajo o por encima de otros. Lo importante es aplicar esas cosas en la medida que uno pueda con respecto a los demás. No significa que yo voy a utilizar esta información para cuestionarme el sistema o para cuestionarme la forma como se hacen las cosas. Yo creo que uno tiene que permitir esa libertad, ese derecho que tienen los seres humanos de encontrar la respuesta ante el enigma de lo que significa la vida. En el caso personal, yo solo puedo hablar de mi experiencia y de lo que yo encontré con ese colapso. O sea, cuando yo comienzo a ver la vida de otra forma y decido no vivir para mí mismo ni para los míos, sino que comienza un proceso de aceptar e integrar a los demás, al prójimo. Pero eso es un proceso muy personal. O sea, cada quien debe vivirlo en la manera que lo comprenda. No sirve para estar señalando a los demás y que los demás son así o son asados. Eso no es inútil, eso, con eso uno no llega a nada. Voy a hacer un resumen, voy a narrar una pequeña historia que sintetiza todo lo que se habló anteriormente. Esta historia habla de un rey que iba caminando en el bosque y en un momento determinado se cae en un pozo y cuando cae, en la desesperación de la caída y la cosa, ¡pah!, se logra agarrar de una rama. Al agarrarse de la rama, queda suspendido, ¿no? Agarrado ahí y tal. Bueno, entonces, desde ahí él comienza a gritar y comienza a decir, auxilio, auxilio, auxilio. Y viene un monje
que va caminando cerca oye los gritos y busca una cuerda y le tira la soga, no sé cómo lo llaman en diferentes sitios de acuerdo a la región, un mecate, le tira algo para ayudar a esa persona. Entonces, cuando el rey está agarrado a la raíz, ve la soga al lado de él y se pregunta, ¿debo soltar la raíz que me salvó la vida? ¿Debo soltarla para agarrar la soga? Y es un dilema al que se enfrenta el rey, ¿no? Ese cuento, lo interesante es considerar la simbología que tiene, ¿no? El rey simboliza todos nuestros logros, nuestro estatus social. El rey simboliza las habilidades, todos los logros que hemos podido adquirir en esta vida. La riqueza, la empresa, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestros bienes, es lo que representa el rey que va caminando por el bosque. Cuando él se cae en el pozo y se agarra de la raíz representa todas aquellas cosas que nos sirvieron para adquirir o para llegar a esos logros. Entonces, esa raíz tiene una razón de ser, tiene un valor. No es que uno diga que eso no tiene ningún valor, tiene un valor. La raíz le salvó la vida. El monje que va caminando representa a ese colapso que habíamos, o sea, el hecho de que uno se caiga, el hecho de que ese incidente, lo que quieren decir con eso es ese colapso del que hablábamos en la charla anterior, en la cual hay algo que sucede en la vida donde la vida que uno ha concebido es puesta en jaque en un momento determinado. Entonces, el monje representa los aspectos trascendentales, el aspecto trascendente, representa el aspecto espiritual, representa una forma diferente, una visión diferente de concebir las cosas de una forma diferente a lo que hasta ese momento nosotros habíamos entendido lo que es la vida. Recuerdo una frase de una ficha que teníamos en el cuarto de los niños que decía: el día que encontré la respuesta a todas mis preguntas, me cambiaron las preguntas. Algo así sucede en la vida. Nosotros de niños, de jóvenes, en la adolescencia, nosotros concebimos la vida de una forma y luego tratamos de armar la vida en base a esa visión que nosotros tuvimos de jóvenes, ¿no? Lo que era más importante, yo quisiera tener esto, quisiera tener aquello, yo sería feliz si tuviera tal cosa. Bueno, todas esas cosas en la vida más o menos uno las ha tenido, pero llega un momento en que la vida te cambia se te mueve el piso, te cambia la seña y uno tiene que saber que existe como otro nivel, otra dimensión, otro nivel de frecuencia, o otra cosa, ¿no? Más allá de lo que uno simplemente vio en un comienzo. Ese más o menos es la simbología de ese cuento, ¿no? Que unos hayan encontrado ese cambio en la vida, que unos hayan encontrado respuestas, no le quita méritos a los otros seres humanos que están en otro proceso o que todavía no han llegado ahí, ¿no? Uno tiene que saber que esto es un despertar, que sería ideal que todas las personas lo experimentaran, pero es un proceso que no está en manos de uno, eso escapa a las capacidades humanas, ¿no? Nosotros simplemente tenemos que saber, bueno, que si uno lo ha entendido, si uno ha llegado a eso, bueno, uno tiene que vivirlo, más nada, ¿no? Hace muchos años, cuando mi hermana mayor se casó, me llamó la atención que mi cuñado, pues conversando con él en un momento determinado, me facilitó
una tesis que él había realizado en un posgrado que hizo en Italia. Y la tesis hablaba de lo que eran las cooperativas, ¿no? Era una tesis sobre cooperativas. Entonces, las cooperativas en Francia eran algo que estaba casi institucionalizado. Francia, parece que las cooperativas es algo muy común, todo el mundo entiende el concepto de las cooperativas, y a través de las cooperativas han encontrado formas de facilitar las cosas a la gente, y bueno, eso es toda una cultura, ¿no? Él me presentó pues un trabajo que había hecho en la universidad, en Italia, y me llamó la atención que uno de los ejemplos al comienzo de su obra era que ellos consideraban la figura de San Francisco de Asís. Vamos a quitarle el San, por si acaso, la figura de Francisco de Asís. ¿Qué significa esto? ¿No? Me llamó mucho la atención porque en el mundo de las cooperativas toman como modelo el ejemplo o la experiencia que tuvo este personaje en Italia. Eso en la Edad Media, estamos hablando del siglo 300, más o menos hace 700 años, ¿no? Existió este personaje y él es una figura que planteó como una respuesta, ¿no? ante la época que él vivió, ante las circunstancias que él vivió. Antes de mencionar a Francisco de Asís, quisiera mencionar también otros personajes, ¿no? La vida es muy curiosa, ¿no? Porque la vida es como si nosotros nos tiraran en un ruedo, nos ponen una serie de planteamientos, una serie de circunstancias, y todos nosotros tenemos que encontrar una respuesta, ¿no? Buena o mala, lo que sea, pero tenemos que responder. O sea, la vida nos presenta una serie de situaciones. Hay personas que le encuentran un sentido a la vida, lo que llaman una razón existencial, y hay otros que no entienden para qué se vive y creen que la vida es disfrutar o cualquier otra cosa, ¿no? La mayoría de las personas hoy en día están obsesionadas con el tema del éxito, están obsesionadas con el tema de hacer dinero, todo se mide en función a si tienes o no dinero, a la prosperidad que tengas, pero la gente malentiende el término prosperidad, la gente lo entiende a su manera. Pero todo el mundo gasta una gran parte de su vida tratando de hacer dinero. Y el que lo tiene tratando de mantenerlo y tratando de hacerlo crecer. La mayoría de las personas hoy en día es como si se dijera que la sociedad se ha materializado en un extremo que hoy en día se ha convertido en una obsesión. Todo el mundo dedica 20 horas al día al tema, ¿no? El tema de hacer dinero uno se enfrenta como ser humano a infinidad de interrogantes, a infinidad de inquietudes, a infinidad de planteamientos, en los cuales cada quien pues da una respuesta a eso, y algún día uno va a morir. Cuando uno muere, uno dirá, bueno, te dieron una oportunidad, fíjate lo que tú hiciste, ¿no? Bueno. El tema del dinero es que existen una serie de realidades que están alrededor de eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, la figura de Buda, antes de hablar de Francisco de Asís, que Buda fue un príncipe donde el rey, el papá de él, se planteó que él no viera una parte de la sociedad, que él no viera ciertos aspectos de la sociedad. Él quiso protegerlo y encerrarlo en el palacio para que él no tuviera contacto con el mundo, con la miseria, con el dolor, con la enfermedad, con la muerte, que él no se enterara de nada de esas cosas, sino que viviera una vida feliz. Él le daba todo, le proporcionó todo lo que él necesitaba dentro del palacio, y esa fue la vida de Buda hasta cierto punto. Hubo un momento donde él oye una melodía, y en esa melodía Buda sintió una profunda tristeza. Él dijo, qué raro, ¿qué significará eso? Y él se conectó con la melodía hasta que él le pide al padre y le ruega al papá que lo deje salir del palacio para ver
para conocer qué hay fuera del palacio. El papá se preocupó muchísimo con esta petición, pero ante la insistencia de Buda, él al final cede y le permite a Buda salir del palacio y hacer un recorrido. Pero el rey planificó todo ese recorrido de tal manera que él viera a todo el mundo contento, bailando y tal, y entonces todo el mundo feliz. Entonces Buda fascinado con la experiencia de salir del palacio. Entonces, bueno, todo es igual afuera, porque qué maravilla, ¿no? Pero hubo un momento en que él se baja de la comitiva, salta del vehículo donde iba, el elefante donde iba, y se sale del circuito que le tenían. Y entonces cuando él comienza a ver otras cosas, ¿no? Comienza a ver gente mayor, gente vieja, gente arrugada, gente enferma, ve un cadáver tirado en la calle. Y Buda, ese impacto lo conmueve muchísimo. Él dice, concho, qué problema. Eso lo obsesiona tanto, ese contacto con la realidad, que él va a decidir encontrar el origen del sufrimiento. Y esa es la obsesión de él en la vida. Si no existiera ese detalle, todo sería diferente. Todo sería diferente. Y muchas respuestas que comúnmente tenemos en la vida pues serían válidas. El detalle es cuando tú consideras toda una cantidad de otras cosas. Ese es el caso de Buda. Buda va a huir del palacio y se va a dedicar a buscar lo que se llamaron las 4 nobles verdades. O sea, él quiso encontrar el origen del dolor y eso fue lo que él dedicó su vida a eso. Recuerdo ahorita una doctora cubana que conocí en Miami, que trabajaba en la clínica de mi hermana menor, de otra hermana. Y me llamó mucho la atención que ella era una mujer próspera, una mujer con dinero. Le iba muy bien en la vida. Una mujer próspera, una mujer. Y ella, cuando se refería al tema de Cuba, ella decía, yo no quiero ir a Cuba, yo no quiero ir a mi país de origen. Porque hasta que no cambien las circunstancias en las cuales está, ¿no? Porque para mí es muy triste, es muy doloroso que yo esté en un sitio donde todo el mundo está padeciendo y está sufriendo y vive en la miseria. O sea, despertar la envidia, que la gente no aprecie lo que tú tienes o tus logros. Enfrentarte a alguien que con un clavo, por solo envidia, te raya el carro. Ella decía, es muy fuerte para mí la experiencia esa. En Estados Unidos sí hay algo que uno experimenta algo diferente a nuestros países latinos. Es que en Estados Unidos uno ve que hay mucho más gente próspera, ¿no? Que aquí todo el mundo echa para adelante. Eso es muy agradable sentir, muy agradable. Estar en un sitio donde todos tengan ese bienestar, por lo menos económico. Es agradable porque uno se siente bien. O sea, si todo el mundo tiene lo que tú tienes, pues tú ves que es una sensación muy agradable. Nadie está pendiente de que te quiten tus cosas, nada de eso. Ni uno despierta la envidia en los demás por tener un carro, por tener cualquier posesión, ¿no? Cualquier cosa que uno tenga. Bueno, ese fue el caso de Buda, y el caso de Francisco de Asís fue igual, ¿no? Él nace en una familia próspera, él es hijo de un comerciante rico en Asís, y él de muy joven pues se dedicaba con los amigos a disfrutar de la vida. Entonces hay una anécdota donde él, a través de una figura que fue Clara de Asís, ella se dice que ella llegó
a la santidad primero que él, ¿no? Ella llegó a un estado superior de conciencia y ella compartía con leprosos y compartía con gente que era despreciada y desechada por la sociedad. Entonces se dice que hubo un momento en que Francisco vio y tuvo contacto con ella, la conoció de esa forma, y él quedó impactado. Pero luego va a haber otro problema, otra circunstancia que se va a agregar, que él le toca ir a la guerra. O sea, toda la gente tuvo que ir a pelear con otro pueblo vecino, y entonces todos se vieron enrolados en esa fulana guerra. Pero en la guerra él se va a enfrentar a un aspecto que lo marca definitivamente, que es la extrema miseria humana. La guerra enfrenta al ser humano a lo peor que pueda existir. En una guerra se manifiestan las características más horrendas de las personas. Todos tenemos un lado bueno, todos tenemos un lado malo, pero en una guerra sale lo peor de la gente. Entonces ver cómo se matan unos con otros, ver la muerte tan de cerca, ver esos sentimientos destructivos del ser humano en una forma magnificada, fue algo que a Francisco lo hace colapsar por completo. Entonces cuando él llega de nuevo a su pueblo, lo que llega es otra persona. Llega deshecho por completo, ¿no? Y es cuando Francisco va a despertar y va a generar un gran cambio. A mí me llamó la atención la experiencia que me contaron mi hermana y mi cuñado cuando estuvieron en el pueblo así. Y mi cuñado hablaba de que él, mientras estudió en Italia, él tuvo la ocasión de visitar ese pueblo. Se le llamaba mucho la atención como 700 años después de la muerte de ese ser, todavía hoy en día se recuerda y están los recuerdos vivos todavía. O sea, uno ve, él me contaba, ¿no? Cosas, vio una grieta donde, huyendo de su papá que lo quería matar, se metió en esa grieta. Él era chiquito ya de por sí, pero no, la grieta uno la ve y uno, es como un milagro que él logró entrar ahí para que el papá no lo viera y salvar su vida de esa forma. Y cosas así. Entonces hay cantidad de sitios, hay cantidad de lugares. Uno puede ver la tumba de Clara, que el cadáver no se pudrió, no se descompuso. Mi hermana me dice que es impresionante, o sea, ver el cuerpo de ella, toda la piel oscura pegada a los huesos, ¿no? Pero el tema de Francisco es que él va a tomar un giro donde él va a considerar a la gente más necesitada. Él veía las iglesias, él se cuestionó muchas cosas en su época, él veía la riqueza, él veía muchas cosas, y él veía sobre todo que la gente no era feliz, o sea, había un vacío extraordinario en ese medio donde él se desenvolvió. Entonces él decide conectarse con esas personas, ¿no? En la figura de Francisco se va a desarrollar un tema muy interesante porque cada quien es libre de hacer lo que quiera. Cada quien puede escoger el camino que desee, ¿no? Pero él descubrió que si tú escoges el camino del servicio, si tú te dedicas a ayudar a otro ser humano, tú te liberas de muchísimas cosas, de las cuales hoy en día la gente sufre. Uno encuentra como un gozo interno, uno encuentra la razón de ser de la vida, uno encuentra una satisfacción, uno encuentra un estado de alegría interno. Entonces yo diría que uno en la vida puede tener cosas, ¿cómo no? Uno puede ser rico, uno puede tener dinero, todo lo que tú quieras.
Pero si uno tuviera encontrar ese sentido de ayudar a otros, ese sentido de considerar a otros seres humanos, de desear para ellos lo mejor, eso haría que tu vida cambie la visión de las cosas como tú las ves, ¿no? En el caso de Francisco de Asís, él observaba, le pareció observar, que habían tres tipos de personas. Aquellas personas que son capaces de resolver su sustento, pero no solo resolver su sustento, sino muchísimo más. O sea, son capaces de producir 10 veces, 100 veces más la capacidad de mantenerse en la vida. Él observó que hay otras personas que apenas tienen la capacidad de adquirir el sustento para vivir. Y él observó que hay una gran cantidad de personas que ni siquiera tienen la capacidad de adquirir el sustento. Entonces, él, de alguna manera, desarrolló una tesis donde él decía que nosotros teníamos que ayudar o teníamos que prestarle atención a ese tipo de personas. Y así fue que él concibe pues, una comunidad y él establece una serie de cláusulas. Es muy curioso porque San Francisco de Asís, cuando uno conoce la vida de él, uno se da cuenta del nivel de pureza que ese hombre tenía. Y cómo ves tú las cosas cuando tú eres puro. Uno queda realmente... O sea, toda la pureza es un detalle, una virtud extraordinaria. O sea, cuando tú eres puro, tú ves las cosas de una forma totalmente diferente. Hay muchas faltas en la vida de los seres humanos que hacen que se distorsionen las cosas y tú veas las cosas de una forma totalmente distorsionada. Lo único que uno no tiene conciencia de eso. En el caso de él concibió cosas extraordinarias. O sea, por ejemplo, alrededor de él se crea una comunidad. Al principio, toda esa gente pobre, toda esa gente olvidada por la sociedad, invisibles por completo, se reúnen alrededor de él en la porciúncula, que era como una capillita que quedaba en las afueras de la ciudad. Pero poco a poco se comienzan a sumar los amigos de él. O sea, toda la gente, la élite de ese pueblo, comienzan poco a poco a agregarse y acompañarlo en la obra que él se planteó vivir de esa forma. Pues, creo como un estilo de vida. Entonces, la gran pregunta es que los seres humanos creemos que, bueno, existe el concepto de las reglas, ¿no? Nosotros tenemos que tener ciertas normas para poder convivir. Pero resulta que en el caso de Francisco, él dice que no, que en el caso de él no van a existir ningún tipo de regla, sino que cada situación se va resolviendo día a día. Cada situación Dímelo. ¿Qué? Mira la cámara. Es que yo estoy mirando la de abajo. Yo sé, qué problema. Bueno, chao. Él establece ese principio, cada cosa se va resolviendo, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque cuando uno conoce las organizaciones, cuando uno conoce las empresas, ellos tienen, la mayoría, lo que se llama un manual de operaciones, que a los empleados le entregan cuando, bueno, esto es lo que tú vas, este es tu cargo, mira lo que tienes que hacer, entonces está todo definido, y la gente se basa en eso. Eso, en el caso de Edward Deming, en el caso de la gerencia que se desarrolló en Japón, se atacó eso, o sea, se dieron esos absurdos, porque eso lo que hace es rigidizar, convierte una empresa demasiado rígida en algo que no se puede mover, pues, sino lo que es esto y ya, no hay más nada que inventar. Pues. En el caso, uno logra entender, San Francisco de Asís estaría pues, en un extremo y es bueno conocer el extremo.
Ahora, de ahí hasta el otro extremo hay un trecho inmenso. No se quiere decir que al poner el ejemplo de Francisco de Asís todo el mundo tenga que ser así, pero es bueno conocer ese extremo, porque el extremo, uno logra entender las ventajas de ese extremo. En el caso de él, cada cosa se resolvía día a día, momento a momento. Él vivía en una especie de eterno presente. No se establecía ninguna regla, sino que cada cosa se resolvía de acuerdo a la situación, pues se consideraban las cosas adecuadas que estaban envueltas en esa circunstancia. En el caso del derecho, existe esa jurisprudencia, que es una cosa particular que tiene el derecho norteamericano, que es que se puede sentar jurisprudencia en cada caso. O sea, existe la ley, pero existe el caso particular, donde es la habilidad o la capacidad del juez de adaptar esa ley a ese caso particular. Y uno puede descubrir que en ese caso particular, pues, aplica o no aplica. Eso es algo muy interesante. Cuando uno se vuelve muy rígido, uno dice, no, porque aquí dice esto. No, mira, que tú tienes que hacer esto. Entonces uno dice, bueno, eso hace extremadamente rígidas las cosas. Y eso aplica a muchísimas cosas, ¿no? Igual que la gente que se ciña a la Biblia, o no, que aquí dice esto. Entonces eso lo entienden literalmente, tal cual lo dice ahí, y uno dice, bueno, ok. Eso no permite ningún tipo de flexibilidad. En el caso de él, eso fue una de las características que tuvo su tarea. Ahora, en el caso de las cooperativas es interesante porque él hubo un detalle que él decía que el terreno donde se establecía la cooperativa tenía que no tener dueño. Eso es un concepto bien elevado, porque uno dice, wow, aquí todo es al revés, o sea, todo es basado en el dinero, en la posesión, en las cosas y en el beneficio que se va a obtener, ¿no? El extremo de él, lo que un personaje como Francisco logra, es la cooperación de todos los que están con él, es total, es completa. Ellos logran ese compromiso, porque cuando la cabeza de una organización tiene un nivel de pureza así, todo el mundo cree y se entrega completamente a eso. Eso es una gran ventaja. Oí hace años, ¿cómo era que se llamaba él? Se me fue el nombre ahorita, que era un mexicano. Él fue un gran orador, o debe estar vivo todavía. Ahorita se me fue el nombre. Pero él decía que, bueno, una frase que él simplemente repetía, que el pescado se pudre por la cabeza, o sea, comienza a pudrirse por la cabeza. Entonces dicen, en las organizaciones el gran detalle es quién esté a la cabeza. Entonces de ahí depende, porque las organizaciones generalmente son una proyección de la mente o del nivel que tenga esa cabeza. Les voy a poner un ejemplo. Hay una historia que se llama la historia de Chichupala. Chichupala es un personaje en la época, eso es en la época posterior al budismo. Voy a desarrollarlo posiblemente. Les dije en el video anterior que lo que había hecho en la vida es conseguir ejemplos. Bueno, tengo muchos ejemplos de lo que significa poner en práctica todas estas cosas. Porque la gente cree que los extremos o el aspecto espiritual o la sabiduría no están ligadas al aspecto material, y no es verdad. O sea, las dos cosas se pueden fusionar en una forma extraordinaria, en una forma muy interesante, y es cuestión de ir poco a poco, pero hasta que uno ve que, oye, ¿cuál es el problema? Pero generalmente la gente lo tiene separado. Si yo estoy en una empresa, estoy haciendo dinero, no tengo que considerar los aspectos espirituales o los aspectos que conlleve a una visión más trascendental de las cosas. Y eso no es verdad. Eso se puede fusionar perfectamente. Uno de los ejemplos que yo conseguí fue el rey Asoka. El rey Asoka es un personaje que
fue considerado como una especie de protector del budismo. Él es un personaje de la India, pero él se volcó al budismo, ¿no? Y a él se le ven muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Pero él generó una forma de gobernar a través de las virtudes. Entonces, la vida del rey Asoka es muy interesante porque él tiene dos etapas en su vida. Una vida mundana, una vida donde cometió muchos abusos y fue un desastre. Y otra vida donde él experimenta una conversión y él cambia y se transforma por completo. Entonces, él creó un sistema basado en las virtudes, donde él valoraba y premiaba las virtudes, tanto en el pueblo como en sus representantes, en las personas que lo representaban a él. En el proceso de conversión, él va a escuchar de un personaje que se llama Chichupala. Esto es vida real, esto no es un cuento inventado. Y Chichupala se decía o había adquirido la fama que era alguien que estaba muy apegado a la verdad, al Dharma. Era una persona que practicaba lo que decía. Era una persona que vivía lo que decía. Tenía una coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. Entonces él le llamó la atención que pudiera existir un personaje con esas características, y el rey se disfraza y una noche se va camuflajeado sin que nadie supiera que era el rey, y le toca la puerta en la choza de Chichupala, que era un hombre pobre, un hombre muy sencillo. Él le toca la puerta y le dice, bueno, tú me puedes dar posada, no tengo dónde dormir, no tengo nada que comer, me puedes dar posada. Entonces Chichupala se sorprendió que hubiera alguien más pobre que él, pero aún así lo dejó pasar y lo atendió. Era la costumbre, pues, lavarle los pies, darle de comer, entonces le puso una cama. Entonces en la conversación, mientras él lo está atendiendo, el rey le pregunta a él, oye, ¿qué opinas tú del rey? Entonces el Chichupala le dice, bueno, a mí me parece que él está fuera del Dharma. Me parece que él no hace las cosas como debería hacer. Entonces el rey le sorprende que oír eso, ¿no? Dice, oye, de verdad. ¿Cómo lo harías tú? Le dice. ¿Tú serías capaz de hacerlo de otra forma? Entonces le dice, sí, claro. Porque yo tengo un principio, que es estar apegado a la verdad. Yo me apego al Dharma, yo practico el Dharma, o sea, mi vida está basada en eso. Entonces yo no tengo nada que temer. Donde quiera que yo esté, lo único que tengo que hacer es eso, más nada. Entonces el rey dice, bueno, ok. Se acuesta a dormir, pero el rey no pudo dormir esa noche. El rey se quedó pensando, coño, ¿qué fue lo que me dijo este hombre? Y se queda dando la vuelta a la cabeza, dando la vuelta a la cabeza. Hasta que llega un momento que se va muy temprano, en la madrugada, antes que despertara el Chichupala. Se va y vuelve al palacio. Pero estando en el palacio, él me manda una comitiva a buscar al Chichupala. Le dice, bueno, tráiganme al personaje ese para acá. Y entonces le tocan la puerta a Chichupala y le dice, usted ayer habló mal del rey. Y entonces Chichupala, fíjense lo que es la coherencia, ¿no? En vez de decir, no, ¿cómo se le ocurre? Él dice, sí, pero lo que yo dije es verdad. Entonces, sí, ¿cómo va a ser? ¿Me puede acompañar? Entonces Chichupala dice, wow, vamos. Entonces se lo llevan a la corte. Él se entera que el fulano personaje que había tenido el huésped la noche anterior era el mismo rey. Se queda sorprendido y él cree que lo van a matar, pues. Pero el rey le dice algo, le dice, oye, con respecto a la conversación que tuvimos anoche, ¿tú consideras de verdad
que tú pudieras hacer las cosas de otra forma? ¿Tú crees de verdad que estando aquí en un cargo a mi lado, tú pudieras cambiar el drama que está viviendo el país en este momento? O sea, robos, saqueos, delincuencia, tú pudieras cambiar eso. Y viene Chichupala y dice, sí, yo lo haría. Entonces el rey se queda y dice, coño, este tipo me tiene de cabeza, ¿no? Y le dice, a ver, ¿tú aceptarías que te nombrara Dharmadevata? Dharmadevata viene siendo o vendría siendo algo parecido a un primer ministro, ¿no? O sea, tú te encargarías del problema interno del país si te nombro. Entonces Chichupala dice, sí, ¿cómo no? Entonces dice, ah, caramba, bueno, ok, te voy a nombrar el Dharmadevata, pero, a ver, ¿qué necesita? ¿Necesita ejército? ¿Necesita una policía, inteligencia privada? ¿Necesita policía secreta? ¿Qué necesita para realizar eso? Dice, no. Yo no necesito nada de eso. Entonces el rey, esto le molesta porque dice, oye, yo que tengo todos esos recursos y no lo he logrado hacer, desprecia esos recursos, ¿cómo va a hacer? Entonces le dice, sí. Le dice, yo lo único que es que yo creo en Dios, creo en mi Señor, creo que al practicar y ser coherente con esa creencia, yo no necesito más nada. Él me protege a mí, yo no necesito más nada. Entonces Asoka dice, wow, qué problema. Entonces le da como envidia esto, le da rabia. Eso que estoy contando es algo que lo logré conocer en mi experiencia en la empresa, porque el empresario cree en muchas ocasiones, no digamos todos, pero en muchas ocasiones, que él con toda su riqueza y todo su poder, lo que no hace él no lo puede hacer más nadie. Entonces cuando llega otra persona que quiere hacer algo diferente o que tiene otra forma de hacerlo, él es el primer enemigo que se va a presentar para que no lo logre. Eso va a ocurrir en la historia que le estoy narrando, ¿no? Porque este hombre, el rey Asoka, nombra a Chichupala primer ministro, pero le da una prueba, ¿no? Le dice, bueno, te voy a dar 7 días de prueba. Si en esos 7 días tú logras que nadie haga nada y que el país me lo pones en derechito, me lo vas a poner, está bien, yo te dejaré en el cargo y yo diré, bueno, tú tienes razón. Pero si algo sucede en esos 7 días, tú vas a pagar con la muerte. Entonces Chichupala dijo, bueno, acepto la situación, vamos a hacerlo. Pues, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nombran a Chichupala primer ministro, todo el mundo se entera, pero todo el mundo sabía quién era Chichupala. Cuando nombran primer ministro, la gente dijo, cónchale, si Chichupala está ahí, todos vamos a portarnos bien, vamos a portarnos correctamente, porque eso es lo que nos inspira a él. Si el que está arriba es una persona correcta, si es una persona recta, vamos a portarnos bien. O sea, ¿cómo vamos a ponernos a inventar cosas? Entonces, bueno, todo el mundo, la gente podía salir de noche, todo el mundo comenzó a portarse correctamente, no hubo robos, no hubo delincuencia, todo el mundo, caramba, a portarse bien. Hay un dicho metafísico que dice lo que es igual, lo que es arriba es abajo. Bueno, eso parecía que se cumplía en todas partes. Si lo que está arriba es un desastre, lo que está abajo es el mismo desastre. Entonces ahí comienza la cuestión, pero fíjate, cuando cambian las cosas, la gente comienza a portarse bien. Ok, bien. Pero el rey comienza a sentir una profunda envidia hacia esto. O sea, él no puede aceptar que eso fuera así, tan simple no puede ser. Por cierto que me hace recordar también, Confucio vio una situación similar. Es fascinante la historia de Confucio porque Confucio en su época entendió la necesidad de gobernar o de dirigir en base a valores. Y es muy interesante. Otro día les cuento ese ejemplo de Confucio porque es fascinante. Pero él recibe un rechazo profundo de los reyes, la gente poderosa de esa época.
y decían que eso era imposible, ¿no? Entonces, hasta que llega un rey que le dice, bueno, ¿qué se requiere para rodearme de gente honesta? Le hace un rey la pregunta a Confucio, ¿no? Y Confucio le contesta, si usted quiere rodearse de gente honesta, lo único que tiene que ser es honesto. Entonces, algo parecido está pasando en este caso. Ahsoka se ve sometido a la experiencia y comienza a ver día tras día que todo está funcionando como le había dicho Chichupala. Entonces él dice, no puede ser. Entonces el sexto día, él agarra y se va a un burdel y toca la puerta y él quiere entrar. Y entonces le dicen, no, usted no puede entrar porque en este momento no está funcionando. En este momento no sé si había que esperar ciertos días, si había que hacer esto o aquello, pero el asunto es que el burdel estaba cerrado en ese momento. Entonces el rey dice, coño, ¿cómo que está cerrado? O sea, yo voy a entrar, hermano, aquí no hay nadie que me pueda detener. Y se origina un forcejeo entre el guardián de ese sitio y él. Y en ese forcejeo pierde la vida el guardia. Entonces, ajá, dice Ahsoka, fíjate, pasó algo malo. Entonces inmediatamente manda a llamar a Chichupala y le dice, bueno, pasó algo malo, tú estás condenado a muerte. Entonces Chichupala se había enterado de todo lo que había sucedido. Y Chichupala dice, bueno, pero hay un pequeño detalle, que el que originó la falta fuiste tú. Y entonces eso está escrito en el código de aquí, pues tal, y existe un castigo para eso. El castigo es que tú tienes que pagar al pueblo, darle la equivalencia de tu peso en oro. ¿Te acuerdas de aquella película que ponían en una balanza a una persona y en la otra iban poniendo oro hasta bueno. Entonces ese peso en oro había que repartirlo como castigo a la falta que había originado. Pero esa historia funcionó, esa historia es verdad. Y es fascinante conocer la vida del rey Ahsoka, ¿no? Son personajes que pertenecen a la cultura de la India, pero son personajes reales. Ese personaje existe, ¿no? Entonces, fíjense, son cosas que yo quiero, pues poco a poco compartir con ustedes, porque en Occidente igualmente existen muchos ejemplos de empresas que han logrado cosas extraordinarias practicando principios y valores. Hay una, posteriormente se las voy a mostrar de una mejor manera, más documentada. Ahorita creí que la tenía en la mano y traté de buscarla antes de comenzar la transmisión, pero no la encontré. Pero habla de unos supermercados, ahorita no recuerdo el nombre, de aquí en los Estados Unidos, que tienen su origen en un pueblito por acá, y era algo así como después se fue extendiendo y no recuerdo ahorita el nombre, y se convierte en una cadena. Este hombre, él comienza la narración de esta empresa. Yo la saqué de aquella revista que se llamaba Selecciones, ¿se acuerdan? Entonces es bien interesante porque él dice que él comenzó enseñando a sus hijos a comprar las cosas en el mercado. Entonces él no le regateaba a los campesinos ni trataba sino que él más bien les pagaba de más o los ayudaba, porque cuando venían las etapas de escasez, entonces ese campesino lo recordaba y entonces le daban las cosas al mismo precio, le daban. Y entonces él generó ese sistema de valores y de principios, ¿no? Esta cadena Khrushchev, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una serie está basada en la vida real también. O sea, son ejemplos de empresas norteamericanas acá. Él enseña esa filosofía o esa política tanto a sus hijos como a sus empleados, de servir, de ayudar a la gente. Son empresas de servicio. Son empresas que están para ayudar a la gente. Entonces él encontró que sus empleados fueran amables, que consideraran a la gente. Entonces una persona mayor llegaba, ellos la ayudaban a bajar las cosas en el carro, lo que sea. Y
en la época de ellos fueron uno de los primeros que comenzaron a cortar los troncos para la calefacción, en una época que no se hacía todavía, y ayudaban, pues les facilitaban las cosas, pero su principio era servir. Pero una historia que me llamó mucho la atención es que hay un momento donde ellos deciden crear un producto nuevo que era una especie de yogur de helado, ¿no? Y cuando ellos van a sacar el producto a la venta, se aparece una señora con una tragedia porque dice que había invertido todos sus ahorros, ¿qué tal?, para sacar ese producto ella en tal sitio, y que ella se veía amenazada terriblemente porque si ellos arrancaban con ese producto, ella iba a quebrar, iba a perder todo su esfuerzo. Entonces la gran sorpresa de los dueños del supermercado ese es que ellos dijeron, bueno, caramba, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a perjudicar a alguien tratando de hacer algo bueno nosotros? O sea, no puede ser. Vamos a tomar en cuenta el punto de vista de esta señora. Entonces llegan a un acuerdo con la señora y le dicen, bueno, vamos a darle 6 meses a usted, pues arránquese, dése a conocer, y después que usted ya esté montada, nosotros sacamos el producto nosotros. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Quién hace eso hoy en día? Y uno dice, wow, qué barbaridad, qué manera de pensar. Porque esas cosas que se hacen, todo el mundo se entera, y entonces todo el mundo, ¿quién no va a trabajar a gusto en una empresa que tenga esos principios y esos valores? ¿Ah? ¿Quién no los va a imitar o va a seguir ese ejemplo? Cuando tú tienes el ejemplo que está ahí arriba y que lo hace igual, tú dices, bueno, imagínate tú qué queda, o sea, actuar de la misma manera, porque eso produce una satisfacción extraordinaria. Entonces no se requiere ser un Francisco así, se requiere sentido común, se requiere ser un ser humano, es cuestión, un problema de humanidad, es un problema de humanidad. ¿Qué cosa? Bueno, entonces viene y fíjense lo que pasó. La señora crea su cuestión de helado, logra arrancar, logra ubicarse, logra seguir creciendo. Los otros posteriormente abrieron su cuestión y no hubo ningún problema de competencia entre los dos. Esta produjo sus cosas, había gente que iba para allá y gente que iba para este lado. Pero una cosa curiosa, ¿dónde compraba la materia prima la señora? En ese supermercado. Para que vean lo que es el sentido natural de las cosas. ¿Dónde compraban los productos? Ahí, en el mismo supermercado. Entonces, es lo que yo siento y es mi deseo al transmitir todas estas cosas, que de alguna manera la humanidad ha perdido el sentido es una obsesión en que se ha caído, donde el ser humano pasó o sea, como si el ser humano no tuviera valor hoy en día y todo lo que vale es tener dinero o hacer dinero. Y, he logrado hacer tal cosa, he logrado a mí todo lo que he logrado hacer. ¿Qué valor tiene eso si uno está desconectado de lo que realmente produce alegría, lo que realmente produce satisfacción en la vida? Entonces de eso se trata todo eso. Entonces, bueno, eso es lo que tenía planeado para decirles hoy. He ido llevando una secuencia. Comencé con el primer video, este es el segundo. Quiero al final plantearles un proyecto que tengo en la cabeza, donde yo logro, hasta ahorita me he encontrado una barrera muy fuerte, porque cuando uno comienza a explicar algo, imagínense, aquí en los Estados Unidos, la gente te da 15 minutos para que tú le expliques una idea. Entonces, es algo que se hace sumamente difícil, transmitir algo en 15 minutos. Y la gente tiene también otra mala maña, que cuando tú comienzas a hablar, en 5 segundos, no, eso que tú quieres, eso es tal cosa. Y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué no me dejas hablar? O sea, no has terminado tú de hablar y ya te estás interrumpiendo. No, eso ya lo hizo fulano, eso ya existe, eso. Y Dios mío, entonces dice, bueno. Entonces, claro, llegó un momento ante tal frustración, que bueno, me voy a morir y al final ni voy a poder hacer nada, ni nadie se va a enterar. Entonces, bueno, por lo menos voy a hacer estos videos, porque quizás algún día, pues yo no sé qué pasará mañana, pero por lo menos lo voy a dejar plasmado
para que, a ver si logro explicarlo, cónchale, de qué se trata esto. Pero es algo muy sencillo, Pero para que entiendan la sencillez de eso, tengo que crear un caminito para que poco a poco, pues, se pueda entender de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, muchas gracias a Danui, a Marianela, a Adela. Es un placer. Bueno, tengo tres, tres oyentes. Vamos a ver si poco a poco logro encontrar la manera de interactuar. Ya será el día de mañana. Mientras tanto, estoy pensando hacer varios, de tal manera que la gente puedan quedar grabados y la gente de esa forma pueda verlos y ver si se interesa en el tema. Hay gente que me está pidiendo que los haga a cierta hora de la noche, que posiblemente pudiera ser más factible, ¿no? El problema de la noche para mí es que a veces llego agotado. Y parece mentira, pero se requiere cierta como energía, ¿no? Para hablar, para un estado de ánimo, ¿no? A veces cuando tú estás todo, coño, no es lo más óptimo, ¿no? Pero de repente posiblemente termine haciéndolo de noche para ver si logro una sintonía mayor. Pero eso vendrá más adelante. Mientras tanto pienso hacer varios para que la gente por lo menos pueda ver de qué se trata la cosa. También les digo que nunca he encontrado un nombre para explicar lo que yo hago. Durante años me dediqué a dar charlas en Venezuela. Estuve casi 15 años dando charlas y nunca encontré un nombre. Todos los nombres no dicen nada. Y la gente cuando iba a mi charla decía, concha, si yo hubiera sabido de qué se trataba. Pero nunca he podido decir de qué se trata. Porque cualquier palabra que use en 3 palabras, nunca he logrado encontrar esas 3 palabras que digan todo lo que yo voy a decir. O sea, nunca las encontré. Esto tiene algo que ver con el ser humano. Para entender estas cosas se requiere cierto nivel de calidad humana. Posiblemente cada vez más, bueno, iré tocando muchos tópicos, el tema de la comunicación, lo que significa la comunicación, las cosas que aprendí. La comunicación es un tema muy interesante para desarmar a la gente, porque todo el mundo llega con una expectativa, ¿qué es lo que va a decir este hombre? ¿Qué esto es aquello? Entonces el comienzo era hablar de la comunicación para que la gente bajara un poco la frecuencia, la agresividad. Y se abrieran pues a escuchar. Eso es un tema muy interesante. Hay otro tema que es la familia, que son las relaciones de pareja, que es todos estos conceptos de gerencia. Tuve la oportunidad de ver cómo lo aplicaron estos pilares de la calidad total, Deming y compañía, Myron Travis sobre todo. Ellos lograron una aplicación en el sistema educativo. A mí me parece fascinante esa parte, ¿no? O sea, todo lo que es el modelo gerencial iniciado por Deming en Japón, Myron Travis logró o intentó introducirlo en los Estados Unidos, en la MIT, con una gran frustración porque él dice, caramba, eso es enfrentarse a una pared, un muro terrible, ¿no? Los pensum de estudio aquí, él decía que tenían 40 años aquí que no se toca ese tema. Entonces se sigue enseñando lo mismo, todo va cambiando alrededor, pero aquí en la universidad se sigue tocando la misma cosa, los mismos libros, los mismos autores y las mismas cosas. No, ese proceso de adaptación no se realiza. Por lo mismo que hablábamos antes, ese bendito manual de operaciones que te dice, mire, todo es así. Entonces la gente dice, no, ya yo sé cómo es eso, yo tengo 20 años haciendo eso, no, yo soy un experto en eso. Pero resulta que no, o sea, son 20 años repitiendo lo mismo. No, uno no ha experimentado realmente qué es lo que cambia Japón. O sea, Japón logra introducir una frase de Deming, que es el mejoramiento continuo, que ellos se dan cuenta que todo es orgánico. O sea, en vez de trabajar con sistemas cerrados, comenzaron a trabajar con sistemas abiertos
y con lo que yo llamaba un sistema orgánico, que es esa capacidad de ir adaptándose día a día a las circunstancias. Pero bueno, ya iremos hablando de todas estas cosas. Yo me imagino que cuando llegue el tema de pareja va a ser un tema que espero tener bastante audiencia en ese momento, porque sé que a muchas personas les va a interesar. Y va a ser muy interesante. Bueno, hoy más o menos he estado ya alrededor de una hora. Espero que les guste y bueno, seguimos en otro momento. Muchísimas gracias a los que me oyeron y a los que me oirán cuando vean la repetición en vivo. Hasta ahorita lo estoy haciendo en Periscope. El Periscope link lo que me dice que tiene la característica que te avisa cuando uno va a iniciar la transmisión, a diferencia de Facebook, que la gente tiene que estar ahí pendiente, si no, no. Pero bueno, poco a poco, no sé cómo son estas cosas. Quisiera también hacerlo en YouTube, todavía no he logrado la manera de hacerlo, de también publicarlo en YouTube, pero poco a poco. Mientras tanto, espero que lo esté haciendo más o menos bien. Vamos a ver. Gracias. Hasta la próxima.